Ahora bien, para calcular la probabilidad de cuando la distancia entre las líneas paralelas es menor o igual que la longitud de nuestra aguja, planteamos lo siguiente. Debemos obtener los ángulos alfa en los que no se cumplirá que la aguja toque las líneas. Entonces planteamos la siguiente restricción. La componente en y de la longitud de nuestra aguja deberá de ser menor o igual que la distancia entre las líneas paralelas. Despejamos alfa y obtenemos los valores en los que podemos evaluar a alfa. Una vez calculados los ángulos en los que el evento donde la aguja cae sobre una de las líneas no se cumple, vamos a integrar la probabilidad ya definida entre los intervalos que ya propusimos. Y obtenemos la siguiente integral. Para sacar la probabilidad cuando la aguja es menor a la longitud entre las líneas verticales, se obtiene de la siguiente manera. Analizando el problema, nos queda que cuando la aguja cae de cierta forma, siempre formará dos ángulos, uno más grande que el otro, con lo cual nosotros tomaremos en cuenta cuando el ángulo es menor. ¿Por qué? Porque cuando cae perpendicularmente a las líneas verticales formará un ángulo de 90 grados, con lo cual se podría decir que ese será nuestro mayor ángulo. Ahora bien, tomando en cuenta que nuestro ángulo mayor será de 90 grados, lo pasaremos a radianes, con lo cual nos quedará que es igual a pi medio a pi sobre 2. Conociendo el ángulo, nos pasamos a conocer el valor de la línea que va a formar nuestra aguja, con lo cual le daremos el valor de x. Sabemos que x no podrá ser mayor a la longitud entre las verticales sobre 2. Teniendo estos dos análisis, podremos formular dos ecuaciones, una para el ángulo y otra para la línea que formará la aguja. Para la línea que formará la aguja nos queda que es la longitud entre las verticales sobre 2 mayor o igual a x, y x será mayor o igual a 0. Y para el ángulo que nos queda, pi medios mayor o igual a teta y teta mayor o igual a 0. Ahora pasamos a graficar las dos ecuaciones, lo cual nos formará dos rectángulos. Para x nos queda que de base será de 0 a la longitud entre las verticales sobre 2 y de altura 2 entre la longitud entre las verticales. Y para el rectángulo del ángulo nos queda que tendrá de base de 0 a pi medios y de altura 2 sobre pi. Una vez graficados nuestros rectángulos, pasamos a formar nuestra función que integraremos para obtener la fórmula que nos dará el resultado, con lo cual nos queda 2 entre la longitud de las verticales por 2 sobre pi. Esto es igual a 4 entre la longitud entre las verticales por pi. Una vez teniendo nuestra función, nos pasamos a resolverla por medio de integración, para lo cual usaremos dos integrales, una para el ángulo y otra para x. La primera integral quedará definida de 0 a pi medios, que es la del ángulo, y la segunda integral quedará definida de 0 a la longitud de la aguja entre 2 por el seno de teta, que es la de x. ¿Por qué longitud de la aguja entre 2 por el seno de teta? Porque cuando hicimos nuestro análisis lo hicimos con una x perpendicular a la línea vertical, y por medio de Pitágoras nos queda longitud de la aguja entre 2 por el seno de teta.
Regresando a nuestra integral, nos queda que es igual a 4 entre la longitud de las verticales por pi, integral definida de 0 a pi medios, integral definida de 0, longitud de la aguja entre 2 por el seno del ángulo de x de θ. Que esto es igual a 4 entre la longitud entre las verticales por pi, integral de x evaluada de 0, longitud de la aguja sobre 2 por el seno de θ y definida de 0 a pi medios. Que esto es igual a 4 entre la longitud entre las verticales por pi, integral de la longitud de la aguja entre 2 por el seno de θ, definida de 0 a pi medios. Que esto es igual a 4 longitud de la aguja